Bueno, comenzamos este primer tutorial sobre los trabajos que vamos a hacer en plástica fotografía. Lo primero, abrimos el programa, veis que salen tres ventanas, las estoy moviendo ahora y las voy a dejar colocadas para trabajar a gusto. Bueno, la de capas la voy a colocar a la derecha. Esta es la ventana de trabajo donde vamos a abrir las imágenes. Veis que una ventana tapa la otra, por lo tanto no conviene poner una encima de otra, sino al lado. Esta la voy a colocar aquí. Y la ventana de trabajo la voy a maximizar todo lo que pueda. Bueno, ahí la tengo. Entonces ahora lo que hacemos es abrir la imagen que queramos. Yo ya la tengo localizada. Y ahí está. Bueno, lo primero que os he dicho que tenemos que considerar si la fotografía merece encuadrarla de nuevo, es decir, recortarla por algún lado y demás. Para eso seleccionaremos la herramienta, vamos a la caja de herramientas, esta que estoy moviendo, y ahí tenéis la herramienta de recorte. Vale, vamos a hacer una cosa, veis que debajo, en la parte de abajo de la caja de herramientas, hay una serie de mandos donde podemos, de controladores que nos controlan cada una de estas herramientas que tenemos aquí arriba. Estos mandos las dirigen, las condicionan. Entonces lo que vamos a hacer es al recorte ponerle regla de los tercios, de forma que cuando yo pincho dentro, con el botón apretado recorro la superficie, veis que va haciendo un recuadro de recorte, pero además marca, por si lo necesitáramos, la regla de los tercios. Divide todo el espacio en tres partes iguales, tanto en sentido horizontal como en vertical. Bueno, si yo cortaría según la línea de este recuadro que veis por aquí, si le doy un intro. Pero antes de darle un intro voy a modificarla. Veis que si me pongo, el puntero es 1, pero si me acerco a las esquinas cambia. En ese momento yo pico con el botón izquierdo y puedo modificar el tamaño de ese recorte que voy a hacer. Bueno, yo lo voy a recortar, digamos, voy a librar ese edificio por ahí y lo voy a recortar ahí. Entonces, si le doy un intro, ya queda recortada la imagen. Bueno, otra cosa que debemos considerar, en primer lugar, antes de hacer nada, también es el contraste. Hay veces que podemos tener una foto muy clara con colores grises y entonces lo que vamos a hacer es retocar el contraste. Vamos a colores, le damos a la opción de brillo y contraste, que esta ventana nunca, la ventana emergente que controla la herramienta, no la pongáis encima, la ponéis a un lado y aquí vamos moviendo estos nodos de brillo y contraste hasta dar con uno que nos satisfaga. Veis que si voy moviendo el brillo se va aclarando mucho la fotografía, conviene ir moviendo un poco los dos a la vez, tanto uno como otro. Bueno, veis que ahí quizás esté un poco clara, tampoco vamos a juzgar ahora mucho, le damos a aceptar, ya hemos movido el contraste. La hemos ajustado un poquito, veis que los colores ahora son más intensos. Bien, esto si queremos actuar a toda la fotografía. Evidentemente podemos retocar el tono y la saturación, podemos jugar a variar los tonos. Veis que si yo voy variando la tonalidad, los colores van cambiando, ajustándose a esa tonalidad que se va marcando. Moviendo aquí, también tenemos aquí otra vez la luminosidad, igual que antes, y la saturación de los colores. Si queremos que sean más saturados, es decir, más fuertes los colores o menos. ¿De acuerdo? Fijaros sobre todo en el azul de abajo, cómo se va modificando. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, esto no lo vamos a tocar de momento. Otra cosa es que queramos manipular la foto. Es decir, queramos seleccionar una zona determinada para retocar en esa zona concreta alguno de estos elementos que hemos dicho, el color, difuminarla, etc. Vamos a seleccionar. Entonces, para selección tenemos estas herramientas de primera fila. La primera y la más sencilla, lógicamente, es el triángulo, el recuadro, donde una vez que lo activamos, fijaros que tiene que estar activo el recuadro azul alrededor de ese comando. Y aquí salen los controles de ese comando. En primer lugar vamos a trabajar con este modo. Si ponemos el ratón encima vemos que estos distintos iconos nos va diciendo qué es lo que hace y en el primero dice reemplazar la selección actual. Eso quiere decir que yo me meto dentro de la imagen, con el botón presiono el botón izquierdo y voy haciendo un recuadro que yo quiera seleccionar.
Una vez que hemos hecho un recuadro, queda esa zona del recuadro activa. Podemos, si nos molesta ahora ya, podemos quitar la regla de los tercios y decirle sin guías. Y veis que ya no aparecen esas líneas interiores. Si me pongo dentro del recuadro, lo puedo mover. Veis que ahí el icono se vuelve como una cruz. Y mientras esté esa cruz, yo puedo ajustar el recuadro donde quiera. Esa es la zona activa, la única zona activa que funcionaría ahora si yo quiero variar en esa zona los colores. Por ejemplo, voy a retocar el brillo y contraste ahí y voy a subirlo. Veis que actúa solamente, y si le doy a aceptar, igualmente, veis que solo ha afectado al rectángulo. Bien, si queremos que nos hemos colado y queremos dar marcha atrás, vamos a editar, deshacer. Como en cualquier otro programa, le damos a deshacer. Y para quitar la selección también podemos deshacer. Bueno, hay otros comandos parecidos a este. Tenemos el círculo o la sección elíptica. Si la marcamos, veis que vuelven a abrirse los comandos de abajo también. Y conviene fijarse un poquito. Mirad, si tenemos marcado la regla de los 2/3, aquí también, entonces si yo me pongo dentro y empiezo a hacer un círculo, fijaros que dentro del círculo también están las líneas de los tercios, que podemos eliminarlas si vamos aquí y decimos sin guías. Si nos estorba, pues lo podemos hacer. Si volvemos a ponernos dentro con el puntero, vemos que podemos mover esa zona. Igualmente esa zona es la zona activa, es la línea esta de puntos intermitentes, nos indica que esa es la única zona activa. Para controlar esta herramienta también tenemos una serie de controles aquí que podemos ver lo que significan. Por ejemplo, hemos marcado expandir desde el centro. Si yo voy a hacer otra zona ahora, veis que pico en un sitio y ya se quita la selección anterior y ahora empiezo de nuevo y donde he picado con el ratón, ese es el centro de la zona elíptica, ¿vale? Pero si quito la expandir desde el centro, si empiezo picando aquí en el icono este del edificio, veis que ese es el inicio y no el centro de esa zona circular que yo he querido seleccionar. Lógicamente luego me puedo poner en el centro y arrastrarlo donde yo quiera, ¿vale? Pero si quiero partir desde un punto en el centro, tendré que marcar este icono de aquí, ¿vale? Que está abajo en la caja de herramientas. Bueno, hay otra herramienta de selección, vamos a quitar esta, pico en otro sitio, un doble clic o un clic y ya se quita la zona seleccionada. Bueno, vamos a seleccionar ahora vamos a coger otra herramienta de selección, que es la herramienta de selección libre o lazo. Una vez que está activo el lazo, lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos controles de aquí debajo, de la caja de herramientas, que estoy señalando con el puntero. Vamos a marcar reemplazar la selección actual. Esto quiere decir que si yo me pongo dentro, puedo, y pico con el botón izquierdo, puedo seleccionar la zona que yo quiera de la fotografía. Voy recorriendo y voy a seleccionar esta zona de la fotografía, procurando acabar en el mismo sitio. Entonces veis que cuando acabo donde empecé, esa selección es la zona activa ahora. Igual que antes, yo puedo variar ahí el color, los brillos, el contraste y lo que sea, ¿de acuerdo? Lo único que para desplazar esta selección, la selección libre, tengo que activar esta herramienta de aquí, que dice mover. Si vuelvo a coger el lazo, que es con la herramienta que estábamos, y quiero seleccionar de una forma limpia lo que es el edificio el Empire State, uno de los edificios emblemáticos de Nueva York, lo primero que tendría que hacer sería acercarme, porque el pulso nos puede ayudar a controlar esa selección que quiero hacer. Por ejemplo, voy a empezar ahí y veis, yo voy seleccionando, pero hay que tener muy buen pulso. Poco se te pueden escapar zonas, con lo cual no es la herramienta más idónea para seleccionar zonas donde las aristas son rectas. Convendría mejor que fueran formas orgánicas, formas naturales, que no sean unos límites tan precisos como estos. Bueno, ya acabé. Para acabar he tenido que dar un doble clic y ahora veis que está seleccionado el rascacielos. Puedo intervenir ahí, vamos a cambiar los colores, por ejemplo,
vamos a dar un tono más oscurito, más rosa. Bien. Si apretamos la tecla control, igual que siempre, podemos acercarnos o alejarnos de la pantalla de una forma rápida, ¿vale? La pega que tiene esta herramienta es que tienes que ir recorriendo la superficie, como ahora estoy volviendo a hacer. Tienes que acabar de seleccionarlo sin levantar, sin dejar de presionar el botón izquierdo del teclado y acabar la selección donde has comenzado, sin levantar el dedo. Entonces hay veces que se te puede escapar, que tendrías que dar marcha atrás, no puedes, tienes que volver a comenzar. Entonces esta herramienta es útil en algunos casos y en otros casos será otra. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar si no es esta? Voy a quitar esa selección, como hacíamos antes, seleccionar, nada. Bien, ¿qué otra herramienta podemos utilizar que no sea esta? Podemos utilizar la varita mágica. Es una de las herramientas más útiles. Vamos a alejarnos un poquito de la imagen. Y aquí tenemos seleccionada la herramienta. Veis que con el puntero aparece un signo menos. Eso viene determinado por estos controles de aquí de la caja de herramientas. ¿Los veis que estoy recorriéndolos? Lo normal es actuar con el nodo puesto aquí, en reemplazar la selección actual, como hemos utilizado las anteriores herramientas de recuadro y lazo y demás. Entonces, esta herramienta como actúa tiene un control fundamental que es este que estoy moviendo ahora. Lo que hace esta herramienta es seleccionar un color, una zona de colores que están pegados unos con otros. Por ejemplo, yo le voy a dar con un umbral que dice que se llama umbral, máxima diferencia de color, admite una diferencia entre píxeles de colores a seleccionar de 8,1. Es decir, si le doy ahí con la herramienta, veis que me selecciona una zona que son los colores similares a ese píxel azul donde yo he picado. Si quiero sumar más zonas, puedo hacer lo siguiente. O lo cambio aquí, añadir a la selección actual, le voy a dar, y entonces veis que ahora se ha puesto un símbolo más en el puntero, puedo ir picando en otras zonas que quiera ir sumando a esas selecciones. Le doy ahí y voy seleccionando, voy agrandando, quiero seleccionar finalmente todo el cielo, entonces voy sumando partes de ese cielo. Si lo quiero hacer de una forma más rápida, puedo aumentar el umbral, puedo venir aquí a la izquierda y aumentar el umbral. Estaba en 8, le voy a dar a 27. Ahora vais a ver que le doy a esta zona y prácticamente me ha seleccionado todo el cielo. Puedo seguir haciéndolo y ya en los huecos que quedan, que ya son poquitos, esto de las nubes también, y ya tengo seleccionado todo el cielo. Puedo ir dándole al interior de las letras, si no quedarían espacios sin seleccionar de lo que es el cielo. Una vez que ya tengo seleccionado el cielo, puedo hacer lo que antes, variar los colores, vamos a colorearlo. Voy a volver a seleccionar otra zona ahora. Voy a hacer lo que antes, voy marcando una zona. Esperad que no he cogido la herramienta de selección de la varita y voy a picar en una zona. O le voy a dar al negro este. Pero veis que solamente me selecciona la N. Si quiero seleccionar el resto de letras, tendría que venir aquí y darle añadir a esa selección las que voy a ir marcando, o bien me pongo encima de la zona que quiero, aprieto la tecla control, perdón, en mayúsculas y veis que se pone un más. ¿Lo veis? Y que además a la vez que estoy apretando la tecla de mayúsculas, veis que también cambia en la caja de herramientas el icono de sumar selección. Bueno, voy a hacerlo con el teclado, voy sumando, mientras esté el símbolo más en el ratón, lo que voy haciendo es sumando esas zonas que yo voy marcando. ¿De acuerdo? Con la varita es fundamental, repito, vuelvo a marcar la varita y vemos que es fundamental el umbral. El umbral selecciona más o menos colores parecidos a los que yo ya tengo añadidos. Voy a quitar esa selección, vuelvo aquí a seleccionar y le digo nada y voy a marcar otra selección. Pero voy a utilizar otra herramienta, la que está al lado. Esta es la herramienta de selección por color. Es decir, si yo la marco ahora y pico en una zona,
Igualmente funciona con el umbral. Veis que también tiene un umbral que puede ser muy alto, esto seleccionaría prácticamente toda la fotografía, o un umbral bajo, 5,4 por ejemplo. Si le doy aquí en este edificio que es naranja, lo que va a hacer es seleccionar todas las zonas. Veis que ha seleccionado diferentes zonas por la imagen, diferentes zonas que tienen ese mismo color. O sea, si antes seleccionaba zonas del mismo color unidas o sí, pegadas, unidas unas con otras, esta selecciona el color en cualquier zona de la fotografía. Si subo el umbral un poquito más, pues voy a quitar esta selección, nada, he subido el umbral hasta, vamos a dejarlo en 35 y vuelvo a darle a esa zona, me va a seleccionar, fijaros, prácticamente todos los naranjas que hay en la imagen. Entonces esos naranjas puedo hacerlo de antes, volver a colorear y le voy a dar un tono, vale, ya está, tenemos que ir a seleccionar, quitar la selección para ver los cambios. Veis que se ha vuelto todo mucho más rojo, ¿de acuerdo? Selección por color. Bueno, otra herramienta de selección muy buena y muy útil, similar al lazo pero más efectiva cuando hay líneas rectas y hay una clara diferencia entre el fondo y la figura que yo quiero recortar. Si quiero recortar otra vez el Empire State, lo que hago con esta herramienta es marcar puntos. Marco un punto de inicio, un clic, y ya simplemente voy marcando ciertas esquinas, doy un clic en las esquinas y él ya va estableciendo la línea. Se va ajustando a esa división de colores que tenemos entre fondo y figura. Voy marcando unos cuantos clics y él ya va a ir, ¿veis? Los puntos esos redondos son los clics que yo hago con el ratón. Voy a acabar donde empecé y ya está toda ella cerrada. Aquí si nos acercamos, veréis que la selección se ha metido dentro. La puedo corregir, me pongo dentro de la línea y la corrijo hacia afuera. Bueno, ahora ya está. Si queremos afinar, no tenemos más que acercarnos siempre. Es la forma de afinar, ¿vale? En la medida que lo necesitáramos, nos podemos acercar para ir corrigiendo esa selección. Bueno, una vez que ya la tenemos ajustada, le damos un intro y ya veis que queda activa. Y ahora ya podemos volver a colorear como queramos. Vamos a dejarlo en un verde llamativo y un poco hortera. Bien. ¿Qué más herramientas de selección tenemos? Esta veis que se adecua muy bien. Acordaros que esta es muy buena para cuando hay una figura y un fondo contrastados de color, con lo cual ella misma hace la división entre los dos, entre la figura y el fondo. Más herramientas de selección. De momento con estas tenéis suficientes. Hay otra que es esta de aquí, aunque esta otra es más compleja. Vamos a quitar la selección que hay ahora, le damos a seleccionar, nada, y ya deja de estar activa esta selección. Vamos a coger esta para que veáis cómo funciona, pero nada más. Esta selección lo que hace es, vamos a seleccionar igualmente el Empire State. Entonces, picamos dentro de la imagen y vamos como si fuera un lazo. De hecho, la figura es un lazo. Vamos recorriéndolo no hace falta ajustar mucho. Una vez que llegamos al punto final, veis que se pone una capa en azul. No ha ocurrido nada, es simplemente un paso intermedio. Pero veis que ahora el puntero ha cambiado, ahora es como un pincel, ¿no? Aparte de la flecha y el círculo, que es donde actúa, por debajo de eso está un pincel, que lo que quiere es que hagamos lo siguiente, que marquemos dentro de esta zona seleccionada que está más clara, que no tiene la zona azul, vamos marcando aquellos colores, picamos con el botón izquierdo y recorremos un poco la figura. Tampoco hay que falta ser muy precisos ni hacerla entera, pero si tuviera más de un color, recorriendo todos los colores que queramos que actúe. Bien, una vez que acabamos, soltamos el ratón y veis que se convierte en un reloj y ahora ya he vuelto a seleccionar solamente eso. Si le damos un intro, volvemos a la imagen normal y ya tenemos otra vez también seleccionado el Empire State
con la herramienta esta de aquí, que era herramienta de selección de primer plano. Implica 2 pasos, pero también es muy acertada en algunos momentos. Y estas son las herramientas de selección. ¿De acuerdo? Hay otros tutoriales de capas que tenéis que consultar para ver qué podemos hacer ahora con estas capas y esta selección. Bueno, pues hasta aquí este primer tutorial. Suerte y buenos resultados, chicos.